Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez por este medio. Agradecemos cada uno de los momentos que Dios nos permite estar juntos como familia de la fe. Y en esta mañana quisiera compartir la palabra de Dios. Pensaba en este tiempo en relación a algunas situaciones que nos toca vivir como pueblo, como ciudad, aún como país. Y nadie puede decir que estamos inmersos quizás en una especie de crisis, de problema, donde a veces uno quisiera encontrar la respuesta y la solución rápidamente y quizás esa respuesta tarda un poco en llegar. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios justamente un varón que experimentó una crisis, experimentó momentos de dificultad, y podríamos decir que es un varón experimentado en quebrantos. Y es el salmista David. Y en esta mañana quisiera compartir un salmo que se encuentra, un salmo en el número 40, y con el que Dios habló a mi corazón, para que nosotros podamos entender que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es estar esperando en Él, esperar la respuesta en el Señor, porque el Señor es quien siempre nos va a estar respondiendo y nos va a estar ayudando más allá de la situación que nos toque vivir. El Salmo 40, del versículo 1 al 3, voy a estar leyendo la versión Reina Valera, dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. El Señor hablaba a mi corazón con respecto a lo importante que es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a esperar en Él. Y si hay algo que naturalmente a nosotros nos cuesta es justamente esperar. Ni qué decir el tema de esperar con paciencia. Por eso el salmista nos enseña que él aprendió a esperar en el Señor. Si nosotros notamos, tanto el capítulo 38 como el 39 nos viene hablando de ese tiempo de espera, donde David experimentó muchas sensaciones y donde él vuelca en esos dos capítulos todo lo que estaba viviendo. Pero nosotros también encontramos en este capítulo 40 la respuesta de Dios en favor de su vida y cómo cambia el escenario y el lenguaje cambia, un lenguaje de esperanza y de alegría porque había experimentado la respuesta de Dios. Y el Señor me hablaba que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, porque cuando esperamos en Él, comprendemos su obra. Como le decía, el salmista estaba en una larga espera, su deseo era poder ver con claridad el obrar de Dios en su vida. Y cuando nosotros hablamos de paciencia, el diccionario lo define como manso, tranquilo, y nosotros lo podemos llevar a que al terreno de lo espiritual, relacionándolo con una confianza en Dios de que Él iba a responder. Nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente en el Señor, así como lo hizo el salmista. No era una espera absurda, él esperaba a su ayudador. David tenía una relación estrecha con Dios, tenía intimidad, tenía comunión, y él había podido experimentar a lo largo de su vida de que cuando él clamaba a Dios y esperaba en Dios, Dios siempre le respondía. Por eso a él lo veía como su ayudador, su protector, aquel que nunca le iba a abandonar. En esa espera pudo entender que a través de la experiencia Dios oía su clamor, sus oraciones, su súplica por ayuda. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra vida en oración. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué Dios se inclinó y por qué Dios respondió? Porque había un clamor de por medio. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente declara: se fijó en mí, oyó mi clamor.
Podríamos decir que nuestra forma de clamar o nuestra forma de orar, nuestra vida de oración puede captar la atención de Dios de tal manera que Él comienza a fijarse en nosotros, comienza a mirarnos y responde a nuestro clamor. Esto es lo que David pudo experimentar en su vida, en medio de las crisis que él estaba experimentando en su interior. Algo en su forma de clamar llamó la atención de Dios. Saben que una vez escuché a un predicador usar una expresión que en un primer momento fue como chocante para mí. Él dijo: a veces los creyentes oramos de forma pusilánime. Y en un primer momento esa expresión me molestó porque no la conocía, no conocía el significado de esa palabra. Y cuando él lo comenzó a explicar, él decía que cuando oramos tenemos que orar con valor, porque una persona justamente pusilánime muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligro o a dificultades. Cuando nosotros en nuestra forma de clamar no lo enfrentamos de manera correcta, quizás podemos estar orando casi lastimosamente, casi como pidiéndole a Dios que tenga lástima de nosotros. Y no es la forma de clamar, no es la forma de orar, no es la forma en la que David enfrentó ese tiempo de crisis. Él clamó a Dios con decisión, con valor. Él conocía la palabra de Dios. Seguramente en nuestro tiempo de oración tenemos que aprender a usar las promesas, la palabra de Dios en favor de nuestras vidas. Es la forma de captar la atención a Dios. La palabra me enseña de que el Señor se inclinó y oyó el clamor. Es por eso que en este tiempo nosotros necesitamos permanecer en un clamor continuo, estar orando, más allá de que a nosotros se nos anime o no, porque muchas veces nosotros esperamos a que nos digan: tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios. Y la realidad, hermano, es que nosotros necesitamos mantener una vida de clamor a Dios. Lo segundo que el Señor me hablaba es que cuando nosotros esperamos en Él, experimentamos su obrar. No solamente comprendemos su obrar, sino que también lo podemos experimentar. Fíjese lo que dice el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El salmista esperó clamando con confianza, con paciencia al Señor, y pudo experimentar su obrar poderoso sobre su vida. En un momento determinado, sus oraciones fueron contestadas por el Señor. El favor de Dios fue derramado sobre su corazón. Es por eso que nosotros no solamente podemos estar en un tiempo de clamor, sino que en un momento determinado por Dios, vamos a experimentar su obrar. Pero primero hay que clamar. Primero tenemos que mantenernos en esa búsqueda continua del Señor. La condición en la que se encontraba lo comparaba con un pozo que en su fondo estaba con barro pantanoso. Por eso dice: del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él sentía que estaba en un lugar profundo, de tal manera que trataba de salir y lo único que hacía era hundirse cada vez más. Pero el salmista experimentó pasar de esa condición inestable y de vacío a un estado de completa seguridad, como quien no podía hacer pie y resbalaba y se hundía, pero que ahora podía caminar con seguridad. Por eso nosotros necesitamos poder mantenernos en clamor y en oración. Si queremos experimentar el obrar de Dios sobre nuestra vida, necesitamos pasar tiempo de oración. Si queremos experimentar lo que experimentó el salmista, ser sacados de ese momento de desesperación, tenemos que mantenernos en oración.
pero permítame decirle algo, que cada oración que nosotros hacemos no cae en un saco roto. Al igual que el salmista, en un momento determinado, por más que sintamos que estamos en un pozo desesperado, angustiados, tristes, podríamos decir que esto es comparable casi a lo que sienten las personas que se encuentran en depresión, esa sensación de estar en un pozo. Yo puedo llegar a experimentar ese tipo de sensaciones, pero si mantengo mi clamor delante de Dios, en un momento determinado voy a experimentar la mano poderosa de Dios sobre mi vida, el favor de Dios derramado en mi corazón, de tal manera que puedo experimentar que Dios me saca de esa condición. Por eso nosotros necesitamos seguir clamando en este tiempo, creyendo y confiando de que Dios nos va a ayudar, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos va a dejar una enseñanza y que nosotros vamos a poder bendecir a otros con nuestra experiencia. La palabra de Dios me dice en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo tercero que Dios hablaba a mi corazón es que cuando esperamos en Él somos impulsados a alabarle. Cuando experimentamos la mano salvadora de Dios, cuando experimentamos el favor inmerecido de nuestro Dios, algo profundo ocurre en nuestro corazón. Estamos tan alegres de poder experimentar y tan gozosos de poder experimentar la mano de Dios que comenzamos a alabarle. En nuestro corazón se genera la alabanza y la adoración como respuesta de la ayuda de Dios, de ese obrar inmerecido de parte de Dios sobre mi vida, porque Dios siempre hace misericordia. Solo un corazón que ha experimentado el ser rescatado de una situación de angustia podrá levantar su voz al cielo para alabarle a nuestro Dios, sin temor y sin vergüenza. Si hay algo que yo he entendido, hermanos, es que cuando nosotros experimentamos el obrar inmerecido de Dios, mi corazón se llena de alabanza. La alabanza no tiene que ser forzada, la alabanza no tiene que ser dirigida por alguien, la alabanza brota del corazón, brota de mi interior porque algo profundo ocurrió en mi vida. Por eso a mí me conviene mantenerme en oración, porque cuando yo experimento la respuesta de Dios, mi corazón se llena de alabanza. Y esto es lo que experimentó el salmista. Y algo también para tener presente, cuando nosotros justamente levantamos nuestra voz al cielo para alabarle a Dios, expresamos lo feliz que nosotros estamos. En una oportunidad leí un artículo que decía, un corazón feliz canta. Un corazón feliz canta. Y decía que la mayor expresión de un corazón feliz es cantar. Y sabe que me gusta poder tener esto presente porque cuando nosotros experimentamos el obrar de Dios, en nuestro interior experimentamos felicidad. La verdadera felicidad, no de la que habla el mundo, como esos momentos que siempre están buscando y anhelando como algo que tiene que permanecer eternamente, sino esos momentos donde yo puedo experimentar que Dios me está respondiendo, que Dios está obrando en mi favor. Por eso el salmista decía, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Por eso, hermanos, yo le quiero preguntar también en este tiempo, ¿mantenemos alabanza a nuestro Dios en nuestro corazón? ¿Está saliendo en este tiempo una alabanza genuina de nuestro corazón? ¿O estamos practicando, como dicen por ahí, la quejabanza? La decisión es suya, pero está estrechamente relacionado mis momentos de alabanza y de adoración con mi búsqueda personal. Por eso es importante que nos mantengamos buscando de la presencia de Dios. Y fíjense cómo en este pasaje también la palabra dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Lo que nosotros experimentamos en nuestro corazón como respuesta de Dios produce un tipo de alabanza que provoca un estado en mí de felicidad que termina siendo un testimonio para aquellos que todavía no conocen de Jesucristo. Por eso el salmista dice, muchos van a ver en mí la respuesta de Dios y ellos van a comenzar a confiar en Dios. Ellos van a comenzar a volverse a Dios porque voy a terminar siendo un testimonio vivo del obrar de Dios. Por eso, hermano, este es un tiempo donde nosotros necesitamos mantener una vida de clamor, porque Dios nos va a escuchar, porque Dios va a responder. Y en el momento que responda el Señor y que nosotros vemos con claridad que es la mano de Dios sobre nuestra vida, vamos a poder levantar una alabanza que va a afectar a otras personas. Inevitablemente va a afectar a otras personas. Quizás para nosotros va a ser la expresión de nuestra felicidad, pero para otros va a ser el testimonio que va a hacer que sus corazones se vuelvan a Dios. Por eso, hermano, yo le animo a que usted siga guardando su corazón en este tiempo, que podamos mantenernos en el Señor buscando y experimentando el obrar de Dios sobre nuestra vida. Y cuando usted experimente ese favor, alábele a Dios, así como el salmista. Pueda tener usted cada día una alabanza, una adoración a nuestro Dios. Alabanza y adoración genuina, no forzada, no obligado, sino una alabanza genuina de nuestro corazón. Cuando nosotros mantenemos esto en nuestra vida, inevitablemente vamos a afectar nuestro entorno. Y ¿sabe qué? Hemos sido puestos por el Señor para ser agentes de cambio en esta sociedad. Y en este tiempo, donde muchos están padeciendo sufrimiento, dolor, angustia, depresión, su vida, mi vida, puede ser un canal de bendición. Así que, hermano, yo le animo a que usted guarde su vida en el Señor. Sigamos clamando, sigamos buscando y pidamos al Señor que nos libre en este tiempo y que cada uno de nuestros familiares y amigos estén guardados por la mano de Dios. Le animo a que siga buscando de Dios. Que el Señor les bendiga.